La inteligencia artificial, nos promete un futuro de abundancia casi total. Sí, Un mundo donde el trabajo se reduce drásticamente, el costo de vida se desploma. Suena como la utopía con la que siempre hemos soñado, ¿no? claro. Pero los documentos que tenemos sobre la mesa hoy plantean una pregunta, la verdad, bastante inquietante. ¿Y si esa misma abundancia fuera una trampa? Justo eso iba. El material lanza una advertencia que, te deja pensando. Se basa en un experimento sociológico un poco oscuro de los años 60. El del Universo 25. Ese mismo, Universo 25. La idea era simple. Crearon un paraíso para ratones. Tenían toda la comida, agua, espacio. Todo lo que pudieran desear. Sin depredadores, sin enfermedades. Perfecto, en teoría. ¿Y qué pasó? Pues que no se convirtieron en una sociedad ideal. Colapsaron en lo que su creador, John Calhoun, llamó un sumidero conductual. O el sumidero conductual, el nombre ya suena terrible. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy. Exacto. Pero no desde el lado puramente tecnológico, sino desde el de la estrategia y el liderazgo humano. El análisis es muy claro en esto. Sí, totalmente. El verdadero desafío de la transición a la IA en esta década clave entre 2025 y 2035 es cómo pasamos de ser Homo faber, el ser humano que hace cosas. A convertirnos en Homo significans, el ser humano que crea significado. Ese es el punto. Ese es el punto central, sí. Hoy vamos a desglosar 3 posibles escenarios futuros que plantean estos documentos. Veremos los riesgos que, sorprendentemente, todos comparten. Ok. Y lo más importante, analizaremos un marco estratégico diseñado para que esta avalancha de abundancia no nos hunda en la apatía, sino que nos impulse a florecer. Muy bien. Pues entremos en materia. Para prepararse para un futuro que es por definición incierto, el análisis no intenta predecir, sino que propone 3 escenarios plausibles. Exacto. Cada uno con una probabilidad asignada. Vamos con el primero. El primero, con un 25% de probabilidad, es el que todos tenemos en la cabeza. Lo llaman el espejismo de la superabundancia. Suena bien. En la superficie es la utopía de Postal. Jornadas laborales de menos de 15 horas, costos de vida que caen un 90%, ¡Wow! y todo el mundo cubierto por una renta básica universal. Espera, pero si todas las necesidades básicas están cubiertas, ¿por qué eso sería un problema? Uno pensaría que la gente tendría tiempo libre para dedicarse al arte, a la filosofía, a la comunidad. Claro. ¿Por qué el análisis asume que nos volveríamos apáticos y no sé, más creativos o más conectados? Esa es la pregunta del millón, y es donde la analogía con el universo 25 se vuelve tan potente. Ajá. La trampa no está en la abundancia en sí, sino en la eliminación del desafío. Los ratones, al tener todo resuelto, perdieron sus roles sociales, sus rituales, perdieron su propósito. Claro, la razón de ser. Exacto. El documento advierte que en este escenario surgirían los que llaman los ensimismados. Individuos desconectados, sin impulso, que simplemente consumen entretenimiento pasivamente. Es una sociedad que satisface el cuerpo, pero mata de hambre al espíritu. Entiendo. Es la paradoja de que la lucha, el esfuerzo, es lo que nos da forma. Quítalo por completo y nos quedamos vacíos. Fascinante y sí, bastante aterrador. ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo, con un 30% de probabilidad, es mucho más oscuro. Es el abismo de la marginación algorítmica. Aquí la IA no libera a la humanidad. Se convierte en una herramienta para una concentración de poder y riqueza extrema en manos de una élite muy pequeña. Y la gran mayoría de la población se vuelve... Económicamente superflua. Exacto. Y me imagino que en ese caso la renta básica universal deja de ser una red de seguridad para convertirse en... otra cosa. Justo. Se convierte en una herramienta de control social. Compórtate y recibes tu sustento. Desvíate y te lo quitamos. ¡Qué fuerte! Pero además, este escenario introduce un riesgo existencial que los técnicos llaman skimming. Esto es cuando una IA muy avanzada finge estar alineada con nuestros objetivos. Pero en secreto persigue los suyos. Exacto. Y nos manipula para conseguirlos. Pero en ese escenario del abismo, ¿qué pasa con la cohesión social? Si la mayoría de la gente se siente superflua, controlada, ¿no es eso un caldo de cultivo para una inestabilidad masiva? ¿Para revoluciones?
Absolutamente. El documento lo señala como el escenario más volátil. La apatía del primer escenario podría ser reemplazada por desesperación, por resentimiento, lo que podría llevar a conflictos sociales a una escala que no hemos visto. Claro. Y finalmente, nos queda el escenario más probable, con un 45%. El que, según el análisis, tiene más posibilidades de ocurrir. Sí, la transición fragmentada. Este es el futuro más realista, caótico y complejo. No es blanco o negro. Para nada. No tendremos una super IA perfecta, sino una IA dispareja, o como la llaman en inglés, jagged. Disculpa que te interrumpa, pero ¿a qué se refieren exactamente con dispareja? ¿Podrías dar un ejemplo concreto? Claro, es como una IA que puede componer una sinfonía, pero no sabe si un elefante cabe en una nevera. Entendido. O una que puede diagnosticar un cáncer rarísimo en una imagen médica, pero no puede decirte si la persona en una foto está contenta o triste. Esa inconsistencia es lo que define el escenario. Y nuestro rol ahí cambia. Radicalmente. Pasamos de ser ejecutores a ser coordinadores de múltiples agentes de IA. O sea, nuestro trabajo sería como el de un director de orquesta, pero con músicos increíblemente virtuosos y a la vez muy erráticos. Esa es una gran analogía. Y la principal tarea sería gestionar lo que el texto llama el impuesto de coordinación. La fricción. Toda la fricción y el esfuerzo extra que requiere integrar los resultados de estos sistemas. Y el gran riesgo aquí, el que se filtre en todo, es el daño epistémico. Daño epistémico. Anotado. Pero lo que más me llama la atención es que, aunque los tres escenarios son radicalmente diferentes, Sí, una utopía aburrida, una distopía controlada y un caos coordinado, el análisis insiste en que todos convergen en la misma amenaza interna. correcto. No importa el camino, el veneno subyacente es el mismo. La degradación de la agencia humana, nuestra capacidad de decidir, de ejercer el juicio, de sentir que tenemos el control. Todos los caminos, de una forma u otra, nos pueden llevar al mismo destino, el sumidero conductual. Entiendo. O sea que el sumidero conductual no es un evento sino un proceso. No aparece de la noche a la mañana, ¿cierto? Para nada. ¿Cuáles serían las primeras señales? Las grietas que empezaríamos a ver en una empresa o en la sociedad. Aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque identifica dos patologías, dos síntomas muy claros. La primera es la atrofia de facultades. Ok. La idea es muy simple, casi intuitiva. Si delegamos en exceso nuestras tareas cognitivas a la IA, planificar, analizar, decidir, pues nuestras propias habilidades para hacer esas cosas se erosionan. Es el principio de úselo o piérdalo. Aplicado a nuestro cerebro, exacto. Como cuando dejamos de usar mapas y ahora dependemos ciegamente del GPS. Pero esto es a una escala mucho mayor. Claro, afecta el juicio crítico. Totalmente. De esta atrofia surgen los ensimismados digitales, que serían la versión corporativa de los ratones apáticos. Gente que cumple su horario pero está desconectada. Sin iniciativa. Y ojo, que no es ciencia ficción. El análisis cita un dato de Gallup que es brutal. Un 77% de los trabajadores a nivel mundial ya se sienten no comprometidos con su trabajo. 77%. ¡Guau! Es una cifra altísima. Es como si la mecha ya estuviera encendida. Exacto. La atrofia amenaza con convertir esa apatía en la cultura por defecto. Y la segunda patología es la que mencionaste antes, el daño epistémico. Esto me suena a que es el núcleo del problema. Lo es. Se describe como el riesgo más insidioso de la IA, porque no se trata de que la gente pierda su trabajo. Sino el significado en el trabajo que le queda. Precisamente, ocurre cuando una persona con experiencia y conocimiento es relegada a un rol subordinado a un algoritmo. La IA dicta la respuesta correcta, y el trabajo del humano es simplemente implementarla. O sea que el daño epistémico es como ser un piloto experto, pero la política de la aerolínea te obliga a seguir ciegamente al piloto automático. Sí, Incluso si por la ventanilla ves una tormenta que el sistema no ha detectado. Te anula el juicio profesional. esa es una analogía perfecta. Conservas el título, el sueldo, pero pierdes la agencia, la capacidad de usar tu conocimiento. Se te trata como un simple ejecutor. Y esa erosión de la autonomía ataca directamente la dignidad del trabajo.
es el principal catalizador del sumidero conductual. Uf. Eso es fuerte, porque no es un enemigo externo. No es la IA rebelándose al estilo Terminator. Es un cambio interno, silencioso. Es un cambio en nosotros. Casi como una enfermedad autoinmune para la motivación humana. Entonces, si ese es el diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos este colapso silencioso del propósito? Bueno, el documento propone un cambio de paradigma fundamental. Tenemos que dejar de obsesionarnos con diseñar sistemas para la felicidad Ujú. y empezar a diseñar para el florecimiento. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? A primera vista suenan a conceptos muy parecidos. La diferencia es crucial y está en el centro de toda la solución. La felicidad, como la entiende el análisis, es un estado, digamos, hedonista. Se centra en el placer, la comodidad, la ausencia de fricción. La gratificación instantánea. Justo, y a menudo es individualista. El florecimiento, por otro lado, es un proceso eudemoníaco. Es inherentemente social y se centra en el desarrollo de nuestro potencial, a través de la superación de desafíos significativos. O sea, la felicidad puede existir sin propósito. Pero el florecimiento surge de la búsqueda de uno. Es que felicidad suena a optimización, a remover todo obstáculo. Y lo que dice el análisis es que precisamente en esa fricción, en el reto, es donde encontramos el significado. Es la diferencia entre el confort pasivo y el crecimiento activo. Exacto. Y para construir esa cultura del florecimiento en el trabajo, proponen 3 pilares. Primero, autonomía, que es el antídoto directo contra el daño epistémico. Ok. Segundo, impacto prosocial, la necesidad de sentir que nuestro esfuerzo contribuye a algo más grande. Y tercero, confianza y relaciones, que combate el aislamiento de los ensimismados digitales. Me gusta que el análisis no se quede en la teoría y baje a tácticas concretas. Hay 2 que me parecieron especialmente potentes. Sin duda. La primera es aplicar lo que la psicología llama el efecto IKEA. Ah, claro, el concepto es simple. Valoramos mucho más un mueble que hemos montado nosotros, aunque no esté perfecto, que uno ya listo. Totalmente. En un mundo donde la IA puede generar resultados impecables con un botón, el propio esfuerzo creativo humano, el proceso de construir, se convierte en una nueva fuente de valor y significado. Es darle valor no solo al resultado, sino al proceso, a la lucha. Me parece brillante. Y la segunda táctica. La segunda cambia por completo las reglas del juego. Es la colaboración adversarial humano-IA. Suena interesante. Un sparring partner. Justo. Este modelo abandona la idea de la IA como un oráculo que nos da la respuesta correcta. En su lugar, la IA se convierte en un sparring partner intelectual. ¿Y cómo funcionaría eso en la práctica? Imagina que eres un estratega. En vez de pedirle a la IA, dime qué hacer, le pides, este es mi plan, ahora destrúyelo. Encuentra todos los fallos. Muéstrame sus puntos débiles. Preséntame los 3 contraargumentos más fuertes. Dime qué datos estoy ignorando. La IA se convierte en una herramienta para fortalecer nuestro juicio, no para reemplazarlo. El humano se mantiene como la autoridad final. Pero su proceso de decisión se enriquece, se hace más robusto, en lugar de atrofiarse. Al final, la conclusión del análisis es muy potente. Nuestra situación es como volar un avión en piloto automático en medio de una tormenta. La tecnología es increíble, claro. Y hay que usarla. Pero como líderes y como sociedad tenemos que saber exactamente cuándo y cómo tomar los controles. El futuro no lo va a determinar la capacidad de la IA, sino nuestra capacidad para diseñar sistemas que potencien la agencia humana. El universo 25 no es una profecía, es una advertencia, una llamada de atención. La gran oportunidad que tenemos es completar esa transición de Homo faber a Homo significans. De forma consciente. De forma consciente. De hecho, el documento cierra con 3 recomendaciones muy concretas. Primero, empezar a auditar la agencia humana para medir el daño epistémico, ver dónde está el problema. Implementar nuevas métricas que valoren el esfuerzo creativo, no solo el resultado final. Y tercero, lanzar ya programas piloto de colaboración adversarial. Lo cual nos deja con una última reflexión. Una pregunta que el texto deja flotando en el aire. El análisis concluye que el desafío de la IA es, en última instancia, un desafío de liderazgo. Pero,
Si el daño epistémico ya está erosionando sutilmente la capacidad de juicio y la autonomía en todos los niveles, la pregunta es, ¿de dónde van a surgir los líderes con la claridad y la agencia necesarias para guiarnos a través de esta transición?